variables que yo quiera, de las cuales quiera yo la función de transferencia. En una ecuación matemática, las dos variables deben estar separadas. No pueden estar en el mismo lado de los lados. Deben estar de un lado y del otro lado. ¿Para qué? Para poder al final encontrar esto en del mismo lado nunca se podría encontrar esto. Entonces, por eso lo voy a pasar hacia allá. Entonces, aquí me quedaría voltaje del capacitor más voltaje de la resistencia más voltaje del inductor, y esto es igual al voltaje de la fuente. Aquí ya tengo la relación voltaje capacitor y voltaje de la fuente, que es lo que yo quiero. Sí. Entonces, este voltaje es del resistor y este voltaje es del inductor. No me sirven así. Así no me sirven. ¿Por qué no me sirven? Porque necesito de un lado expresiones con el voltaje del capacitor, que es lo que yo quiero, y del otro lado quiero expresiones del voltaje de la fuente. Ese ya lo tengo, ese ya no le hago caso. Pero aquí necesito que aquí me aparezca el voltaje del capacitor y aquí también el voltaje del capacitor. Aquí ya lo tengo. Pero en estas expresiones necesito que me aparezca el voltaje del capacitor. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues yo sé que la corriente de la fuente es igual a la corriente de la resistencia, es igual a la corriente del inductor y es igual a la corriente del capacitor. O sea, las corrientes que pasan por este elemento y por este elemento es la misma. Y además yo sé que hay una relación matemática que me dice que la corriente del capacitor es igual al valor del capacitor por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Entonces, voy a utilizar, en lugar de poner voltaje, voy a utilizar la corriente. Este voltaje del resistor se puede poner como corriente que pasa por él, por su resistencia. Entonces lo puedo poner así. El voltaje del capacitor lo dejo igual. Pero este voltaje del resistor lo voy a poner en términos de corriente. Entonces sería la corriente del resistor por el resistor. Este voltaje del inductor, sabemos que el voltaje del inductor es L por la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. Entonces, el voltaje del inductor lo voy a poner en términos de su corriente. Entonces, voy a poner más L por la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. Sí. Y eso es igual al voltaje de la fuente. Entonces, lo que estoy haciendo yo es, como necesito expresiones donde aparezca el voltaje del capacitor, tengo que cambiar esto a otra variable. Y la variable que es común a todos es el de la corriente. De acá se ve que corriente en el resistor es igual a la corriente del capacitor. Y la corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor. Entonces, en lugar de poner corriente en R, puedo poner corriente del capacitor. Entonces, aquí le puedo poner así: voltaje del capacitor es igual a la corriente del capacitor por la resistencia, porque IR e IC son iguales, más L por la derivada en lugar de corriente del inductor, puedo poner corriente del capacitor con respecto al tiempo. Sí. Y esto es igual a BS. Y entonces, para que me aparezca el voltaje del capacitor acá y el voltaje del capacitor acá, el IC lo pongo en términos de esto. La corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor. Es lo que yo quería que apareciera. De alguna forma me apareciera un voltaje del capacitor. Entonces ya sustituyo esta IC por su expresión. Entonces me quedaría así. Aquí es más. Me quedaría voltaje del capacitor más la IC, pero la IC vale esto. Le puedo poner C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo por R más L por la derivada con respecto al tiempo de quién, de la corriente del capacitor, pero esta es esta. Entonces le puedo poner C por la derivada de C con respecto al tiempo. Y esto debe ser igual a BS.
¿Bien dudas de ese paso? No. ¿Dudas de la corriente? Más ahorita más porque sí. La corriente en ese circuito es la misma para todos los elementos, porque están en serie. Entonces la corriente del resistor, en lugar de poner corriente, bueno, la corriente del resistor es la misma que la corriente del capacitor. Entonces aquí, el voltaje de un resistor es la corriente del resistor por su resistencia. Pero como la corriente del resistor es igual a la corriente del capacitor, pues le puedo poner, en lugar de esa expresión, puedo poner esta expresión para sustituir por la IC. La IR la puedo sustituir por la IC porque son iguales. Entonces sustituyo eso. IC es esto. C por la derivada del voltaje del capacitor con respecto a tiempo. ¿Dudas de eso? ¿Hay alguna duda de eso? No, sí. En particular con los que retomaron. Los que pasaron, pues ya resolvemos otro ejercicio de estos. Bueno, así probablemente, pero pues ya vas a hablar por lo menos los que reprobaron pues, tienen que hacer uno de estos. Con la pena, pero tienen que hacer uno de estos. Y si hay dudas aquí, pues en su examen muy probablemente reprueben. Y al reprobar será un extraordinario. Y en extraordinario, otra vez o sea, Y extraordinario 2. si no, ahora, y no creo que por probar el noveno los voy a pasar. Y extraordinario 2. Sí, no, o sea, que no sabe, que no sepa, no pasa. Así es que la pregunta es, ¿alguna duda? ¿Aquí alguna duda en esto? L por la derivada del inductor, pero el inductor, la corriente del inductor es la misma que del capacitor. Entonces, en lugar de sacar la derivada a la corriente del inductor, le puedo sacar la derivada a la corriente del capacitor. Y la corriente del capacitor es esta, por eso le saco la derivada de la derivada a la corriente del capacitor con respecto al tiempo. el tiempo. O sea que aquí estoy sacando La derivada la derivada de la derivada del voltaje. Son dos derivadas. No existe, ya está dentro del reloj que saca la derivada. Ajá. Entonces se están sacando Ahí arriba. dos derivadas. ¿Dudas? ¿No? No creo que esté enredado. No creo que esté enredado porque lleva la secuencia lógica. O sea, lleva la secuencia lógica. No es que esté enredado. Bueno, aquí entonces me quedaría así: voltaje del capacitor más R, le voy a poner adelante, R por C, por la derivada del capacitor con respecto al tiempo. Sí. Aquí más L. Si se dan cuenta, aquí saco la derivada de otra derivada con respecto al tiempo. Entonces ahí es la segunda derivada con respecto al tiempo. Esta C es una constante, recordemos que cuando derivamos y una constante está multiplicando la derivada, la podemos sacar. Entonces aquí me quedaría L por Sí. C. Y como saco la derivada de otra derivada, entonces puedo decir que estoy sacando la segunda derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Así se expresa la segunda derivada. Y eso debe ser igual al voltaje de la fuente en el tiempo. Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial, porque hay derivadas. Ustedes se supone que llevan alguna metodología de matemáticas para ecuaciones diferenciales. Pues la podrían resolver y encontrar su solución. Se podría hacer. Pero aquí, como estamos en sistemas de control, lo que se hace para sistemas de control, porque eso nos facilita mucho, es encontrar la función de transferencia en términos de frecuencia. O sea, la ecuación en términos en el dominio de la frecuencia. Entonces, por eso nos conviene, en lugar de trabajar derivadas, nos conviene utilizar transformadas para usar solamente multiplicaciones y divisiones. A hacer todo el proceso que es más elaborado, más complicado. Entonces, lo que hago es, voy a pasar del tiempo a la frecuencia. ¿Cómo? Saco o aplico transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad. La transformada de Laplace de esta, ya sabemos, se pasa en mayúscula
la variable y se cambia la dependencia al tiempo. El tiempo. Entonces me quedaría voltaje del capacitor, pero ahora en DC. Aquí me queda RC, que es la constante, pero hay una derivada. La derivada ya sabemos que se pasa multiplicando con una S. Multiplica S, pues aquí me quedaría S, que multiplica la variable en mayúsculas, pero ahora dependiendo de la frecuencia. Aquí hay una segunda derivada. Entonces, en lugar de multiplicar por S, multiplicamos por S y otra vez por S. Porque la primera derivada multiplica por S, pero como se tiene que sacar otra derivada a esa derivada, entonces sería multiplicar otra vez por S. Entonces aquí me quedaría S cuadrada. Porque es S por S. Entonces una segunda derivada se debe multiplicar por S cuadrada. ¿Quién? La variable en mayúsculas, pero en el dominio de la frecuencia. Y por último, la fuente se le aplica a transformar la clase sería B de S en T. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya me queda BCS, ¿Qué pasa con el S? y entonces ya puedo factorizar. Entonces me quedaría factorizando el voltaje del capacitor de DC multiplica a 1 más RCS más, ahí me faltó un acá, no, el LS acá. Aquí va S cuadrada que multiplica a LC, ¿no? Porque me volé el Sí. de acá, LC. Entonces aquí se quedaría más LC por S cuadrado. Y eso es igual a BS de T. Como yo quiero mi función de transferencia, el voltaje del capacitor, Y sí. entre el voltaje de la fuente, entonces ya tengo aquí esta relación. Entonces, este debe pasar hacia acá para que se cumpla BC entre BS. Entonces, este lo paso para acá, me quedaría BC sobre BS. Y este lo paso hacia acá. Entonces me quedaría 1 aquí, y acá abajo LC, S cuadrada, más RC, S, más 1. Y ese sería mi función de transferencia de este circuito. Si le pusiéramos valores al inductor, al capacitor, a la resistencia, pues ya tendríamos una expresión numérica. Claro, claro. Hay una de arriba, es DT sobre DT o SDT. ¿Cuál es? En la de arriba, es DBC entre DT y eso entre DT. La derivada de la corriente del capacitor, pero que es C por dB sobre SDT, pero con respecto a ti. Porque es esta, la derivada de la corriente del capacitor, pero la corriente del capacitor la estamos sustituyendo por su equivalente. Entonces es la derivada de C por la derivada del voltaje capacitor con respecto al tiempo, pero con respecto al tiempo. Entonces está derivando dos veces. Primero lo derivas acá y después eso lo derivas otra vez con respecto al tiempo. Por eso es una S cuadrada, ¿no? Por eso te queda S cuadrada acá, porque estás derivando dos veces. Bueno, a lo que voy es que esas expresiones, pues es necesario entenderlas porque nos sirven para diseñar los sistemas de control de lo que nos representen. Entonces, a lo mejor este es un filtro. A lo mejor nos está representando un sistema que está filtrando señales, a lo mejor a baja frecuencia, pongamos. Entonces, ¿qué significa mejorarlo? Que a lo mejor si el sistema, si es un filtro a bajas frecuencias, lo que significa es que las bajas frecuencias no las va a dejar pasar. Entonces, si a lo mejor, ¿a qué le llamamos bajas frecuencias? Pues aquellas que tienes que quedarnos a cero. Entonces, a lo mejor este circuito está diseñado y solo puede eliminar frecuencias hasta 10 Hz. Mejorarlo significaría que elimina frecuencias hasta 1 Hz. O sea, lo volvemos más fino, ¿no?
Y para hacer eso, pues necesitamos meter una etapa que lo haga. No podemos modificar los valores, porque es un sistema. Lo que sí podemos hacer es agregarle otra etapa para que esa etapa haga lo que queremos que haga, que mejore la respuesta del sistema. Entonces, recuerden, a los sistemas, pues difícilmente nosotros le vamos a poder meter mano. Lo que podemos hacer es agregarles otra etapa para que la respuesta de los sistemas mejore. Eso es la teoría de control. Que tengo un sistema y pues me dicen, hay que mejorarle tal cosa. Ah, bueno, nada más que es un sistema sellado. Es un motor de automóvil. El motor de automóvil ya lo podemos abrir y ahí. No, pues entonces, ¿cómo lo mejoramos? Le agregamos otra etapita, separado de eso, que pueda hacer la mejora que nos estén solicitando. Algo extra.